vamos a dar el inicio de la presentación del bundle de solicitudes, que es lo que salió no hace mucho, ¿sí? La primera versión. Bueno, acá vamos a hacer justamente presentación de esa primera versión, que después seguramente va a ir mejorando, ¿sí? Bueno, lo primero, la agenda que tenemos aquí ahora es la descripción general. Vamos a ver los conceptos de los componentes y los conceptos de cada cosa que interviene dentro del circuito del bundle. Y después vamos a pasar a hacer a ver la configuración básica que se necesita para ese circuito. Y después un circuito funcional, que para mostrarle un poco las pantallas de cómo se va a hacer el proceso de una petición de una solicitud, los requisitos técnicos y, por último, las preguntas, ¿sí? Esa va a ser la agenda, así que vamos a empezar con la descripción general. Bueno, primero que nada, ¿qué es el bundle de solicitudes? ¿Sí? Bueno, como bien dice aquí, es un servicio de SIWARPE que permite a los usuarios gestionar solicitudes que se producen dentro de una organización, ¿sí? Una solicitud lo que representa es una petición autogestionada por una persona, ¿sí? Para realizar un determinado trámite. Eso en principio, así como concepto general. Dentro de lo que va a ser Warpe, cuando vamos a ingresar, vamos a ver que va a haber un apartado, que es esta pantallita que ven acá en el lateral, que va a decir solicitudes y van a ver estas opciones, ¿no? Bandeja de solicitudes y nueva solicitud, que esto ya más adelante en el circuito funcional lo vamos a ver, pero para que vean ya de inicio dónde lo vamos a visualizar y vayan contextualizando. Bien. Las características principales, justamente esto que les nombraba, es la autogestión de trámites, ¿sí? Los usuarios van a poder iniciar solicitudes para diversos trámites administrativos. Hoy en día, lo principal, como dijo Ari, lo estamos enfocando a las licencias, ¿sí? Ese es justamente un grupo de solicitud que se llama las licencias de no docentes, que después vamos a ver más adelante. Esto lo que es el solicitudes también contiene esquemas de autorizaciones, porque cuando nosotros hacemos una petición va a pasar por un proceso de autorizaciones. Por eso dice que cada solicitud sigue un flujo de autorizaciones que puede incluir varios pasos y actores, que son los autorizantes, ¿sí? Después también lo que contiene, que está buenísimo en lo que es este circuito, es la integración con otros sistemas. Por ejemplo, en el caso de licencia va a estar relacionado con Mapuche. Entonces podemos hacer un impacto tal vez hasta directo o manual. Eso va a depender de la configuración y de las necesidades de cada organismo o mismo del SIM cuando lo implementemos. Bueno, acá le armamos un diagramita como para que se entienda un poco mejor el proceso, el ciclo de vida de la solicitud. Vamos a tener el solicitante, va a autogestionar su solicitud, es decir, cada uno de nosotros va a ingresar al Warpe de cada uno de sus usuarios y va a ir a hacer la solicitud, ¿no? A la petición. Una vez que uno crea esa solicitud, que después vamos a ver en detalle, va a pasar por un proceso de autorización, ¿sí? Depende de la configuración que tengamos, va a haber distintos esquemas. Puede ser que la petición que hagan se necesite que sea nada más por el área de recursos humanos, que lo autorice y nada más. Puede ser que no necesite ninguna de las áreas. Puede ser que necesite que lo autorice su jefe y después el área de recursos humanos. Bueno, ahí está, en este proceso de autorización se va a contemplar todo esto, que igualmente vamos a verlo más en detalle. Luego de este proceso de autorización, nosotros tenemos dos estados, el aprobado o el rechazado, ¿sí? Entonces, después del proceso de autorización. Si la tenemos aprobada la solicitud, que sería lo ideal siempre, que seguramente va a ser el 90% de los casos, vamos a ver que esto, para nosotros, que vamos a ser los usuarios de la solicitud y que vamos a gestionarla, nos va a quedar en aprobada y ya está, divino para nosotros. Pero después va a estar el área de recursos humanos que va a querer impactarlo en Mapuche justamente. Y por eso es el proceso de impacto, ¿no? Donde esa parte también sigue dentro de lo que es el ciclo de vida de la solicitud. Que puede ser manual o automático. Eso siempre va a depender de la configuración, ¿sí? Esto un poco para que vean cómo va el ciclo de vida de la solicitud y la trazabilidad. Bueno, los principales conceptos que se van a encontrar cuando ustedes ingresen a gestionar una solicitud, se van a encontrar con, por ejemplo, grupo de solicitud. Este grupo de solicitud lo que hace que es agrupa tipos de solicitudes. Por ejemplo, licencias no docentes, ¿sí? Y los tipos de solicitud van a ser las distintas licencias que tenemos, que van a encontrarse cuando quieran gestionar. Y después el proceso de autorizaciones, como les comentaba, contiene áreas responsables,
usuarios autorizantes, tipos de autorizaciones, esquemas de autorización, que así son muchos conceptos, pero cuando uno después los gestiona funcionalmente, no es tanto así como lo ven, ¿no? Pero bueno, para que se entienda un poco todos los participantes, todos los componentes que tenemos. Y después tenemos el estado de la solicitud, que el estado de la solicitud vamos a tenerlo desde el momento cero, desde el estado vacío, ¿sí? Después del creado, después va a estar en proceso de autorización, y así vamos a tener un montón de estados, que ahora también lo vamos a ver más en detalle. Cuando nosotros ingresamos al grupo de solicitud, que justamente agrupan tipos de solicitudes con características comunes. Por ejemplo, esto de licencias no docentes, que tenemos estos. Actualmente, en la versión que salió de solicitudes, tenemos la solicitud LAO, que es la licencia anual ordinaria, que para nosotros es la vacaciones. Tenemos los permisos particulares, las licencias por estudio, los permisos excepcionales. Bueno, después tenemos las áreas responsables. Las áreas son las dependencias de gestionar y autorizar esas solicitudes. Por ejemplo, el área de recursos humanos, ¿sí? Y cada área tiene usuarios asociados, ¿sí? Porque son los que justamente van a autorizar dentro de cada área. Podemos tener áreas configuradas que tengan una sola persona, dos, N personas, y, ¿sí? Y dentro de esas áreas puede haber un autorizante, dos autorizantes, ¿sí? Es como para que ustedes vean todas las configuraciones que uno puede realizar. Es bastante flexible en ese sentido para que después se arme el esquema y pase por todos esos niveles. Que ahora justamente, hablando de esquemas, pasamos a los tipos de autorizaciones, ¿sí? Estos tipos de autorizaciones, justamente lo que va a hacer es, habíamos comentado antes, que es el flujo que debe seguir la solicitud, ¿sí? Y eso se va a realizar por el medio del esquema, que son los distintos tipos, son conjuntos de posibles pasos de autorización y personas autorizantes que se van a configurar para que llevar adelante la solicitud, ¿sí? Entonces, mismo un esquema, como bien dice acá, finaliza en la aprobación o en el rechazo de la solicitud, porque va a ser el final de la secuencia que va a seguir el esquema, ¿sí? Y dentro de un esquema, como para agregar acá un poco, no lo desarrollamos tanto, pero para que se entienda mejor, vamos a tener instancias de autorización. Vieron que dentro de un esquema de autorización, como decía, tenemos distintas secuencias. Bueno, puede ser que dentro de un esquema de autorización tengamos un área, que tengan 3 autorizantes dentro del área, ¿sí? Entonces, esos autorizantes van a ser instancias de autorización, ¿sí? Entonces, como para que se entienda que aparte hay otras configuraciones intermedias. Esto capaz que después cuando ustedes lo vean, tengan que generar la solicitud, cuando lo implementemos en el SIN, no lo vean tan así, pero importante para que se entienda un poco conceptualmente qué es lo que interviene. Bueno, esquemas de autorización que tenemos por defecto es el de sin autorización, la solicitud que se aprueba automáticamente, es decir, yo gestiono una solicitud y no lo aprueba nadie. Se aprobó, directo. Esto posiblemente podría llegar a ser, si no se me ocurre mal, como ejemplo, el de licencia por enfermedad, que de repente uno se resfrió y es como que, bueno, autorización mucho no pudo haber ahí de por medio, ¿sí? Entonces, cuando uno no puede asistir, directamente gestiona la solicitud que se aprueba directamente. Y después tenemos la aprobación secuencial por jefes, que significa esto, que tiene que haber, va a haber una secuencia, es decir, el esquema lo que va a pasar es que va a haber un orden de uno por uno de los jefes solicitantes, ¿sí? Y ahí van a estar también las instancias. Va a haber un orden que se va a tener que seguir. Y después tenemos la aprobación por jefes y áreas responsables, que es un mix donde tenemos jefes y áreas, donde va a haber seguramente en la secuencia, cuando ustedes van a derivar la solicitud para autorización, primero será el jefe que tienen principal y después ese jefe lo que va a hacer es pasarlo a un área para que lo siga autorizando, ¿sí? La aprobación solo por el área responsable, que tranquilamente podría ser una petición que sea derivada a recursos humanos, ¿sí? Entonces, ahí es un poco la secuencia. Esto yo se los cuento, pero después cuando ustedes lo tengan dentro de la gestión de solicitudes, ya automáticamente, depende de lo que se pida, va a venir qué es lo que pueden seleccionar, ¿sí? Entonces, si tienen que ir, si es una petición de una licencia que tiene que ir directa a recursos humanos, les aparecerá seguramente área de recursos humanos. Si es una petición que tiene que ir primero autorizada por el jefe, va a aparecer seguramente para que ustedes manden a la persona que tengan que enviarle, ¿sí? Y bueno, igual eso dentro del área siempre se va a poder enviar a cualquiera. Pero hay uno solo que lo puede autorizar. Bueno, y por último,
todo esto que estuvimos charlando es el estado, tenemos distintos estados, como decíamos, inicia del momento cero, el estado vacío, después empieza, uno lo crea, va a estar el estado creado, ¿sí? Y nosotros después lo vamos a derivar a esa solicitud, va a quedar en un estado en proceso de autorización, que lo va a tener seguramente el responsable que lo va a autorizar, ¿sí? Una vez que el proceso de autorización fue aprobado, es decir, el responsable lo autorizó, pasa a ser aprobada la autorización y vamos a ir al trámite exitoso, ¿sí? En el caso de que no sea aprobado, ya ven aquí que dice el trámite no va a ser no exitoso, ¿sí? Mismo antes de eso, también en el proceso de autorización puede ser rechazado. Y el mismo en el CREADA, que nosotros cuando iniciamos la solicitud, se puede anular. ¿Qué significa? Que yo lo puedo anular. Por ejemplo, yo armé, que generé la solicitud y después todavía no lo derivé. Lo tengo ahí en mi bandeja de solicitudes y digo, bueno, me equivoqué o no lo voy a pedir así, lo que sea, lo puedo anular. ¿Sí? Hay un estado de anulada. Entonces, esto es un poco para que tengan un detalle de los estados, pero después igualmente dentro del sistema va a aparecer el detalle del historial de cada paso por donde está. Bueno, y acá un poco como para resumir esta primer parte de los conceptos, para que se entienda un poco todo este circuito, es esto, ¿no? Que nosotros generamos la solicitud, la autogestionamos por Warpe, como bien le puse el loguito ahí, después pasa por un proceso de autorización, que son todos estos esquemas, instancias de autorización que va a pasar, va a quedar un estado aprobado o rechazada, tenemos la solicitud aprobada, va a pasar por un proceso de impacto, que es el sistema, manual o automático, depende de la configuración, y va a impactar en mapuche. Esto de manual automático es, manual significa que si se configuró para que no impacte en mapuche, es decir, no pasa nada, a ustedes les va a aparecer aprobada, pero después la persona de recursos humanos tendrá que ir al sistema de mapuche a cargar esa licencia. En caso de que sea automático, es que automáticamente cuando se lo aprueba, va a mapuche a impactar directamente la licencia, ¿sí? Un poco como para que se entienda. Bueno, esto es un poco la primera parte de los conceptos generales, espero que se haya comprendido, y ahora le doy la palabra a mi amiga, a mi compañera, Mari. Bueno, hola. Bueno, ya de todo lo que habló Ceci, que es todos los conceptos generales, hay una parte anterior, digamos, que es la parte de configuración. Por ahí nosotros, digamos, como usuarios finales, si se implementa en el SIN, no vamos a ver toda esta parte. Pero sí está bueno como grupo, en el grupo multiproyecto, tener ideas de cosas que por ahí pueden llegar a venir, preguntas que pueden llegar a venir, qué se puede hacer. Entonces, digamos, por eso armamos la parte de configuración. Esta parte de configuración yo la voy a dar mostrándole, digamos, en qué parte se utiliza y en qué parte de la base, de por ahí de las tablas, qué tablas son las que hay que configurar. Hay una parte ya desarrollada de esto que dentro del bundle de recursos humanos ya va a haber una parte de configuración que se va a poder hacer desde ese lugar, pero hoy en día eso todavía no está disponible, entonces está bueno saber más o menos por dónde tenemos que ir si llega alguna pregunta de este estilo. Em, bueno, lo que vamos a hablar de configuración, de todos los conceptos que habló Ceci, vamos a hablar de los grupos de solicitud, dónde podemos cargar los distintos grupos de solicitud, qué es lo que hay hoy en grupo de solicitud, los tipos de solicitud, las autorizaciones, que esto que habló también Ceci de las áreas, cómo va a ir pasando. Bueno, todo eso también se va a ir configurando dentro del módulo, las áreas que va a haber, las áreas responsables, los usuarios de área, cómo poder configurar estos usuarios de área de forma manual. Después, como les dije, más adelante va a haber una configuración que eso se va a poder hacer dentro del mismo módulo. Y los estados de la solicitud. Sí, sí. Bueno, como dije, la primera parte son los grupos de solicitudes. Como mencionó Ceci en un principio, los grupos de solicitudes, hoy hay un único grupo de solicitud que es las licencias no docentes. Hoy lo único que se puede cargar dentro de lo que es el módulo de solicitud, lo que estamos trabajando son con las licencias no docentes.
Entonces hay una tabla que es grupo de solicitudes, que ahí van a estar todos los grupos más adelante, que va a tener una ID y un ID. Y por ahí como parte importante es el campo habilitado. Yo puedo tener un montón de grupos de solicitudes, pero dentro del combo, cuando voy a dar de alta una nueva solicitud, me va a mostrar solamente las que tienen el campo habilitado en true. Entonces, hoy en día, cuando se implemente en alguna institución, quizás ya precargado tienen varios grupos de solicitudes, y si no quieren que se vea, digamos, los distintos grupos, lo que hay que hacer es habilitar o deshabilitar este campo. Este campo, digamos, sí, si querés pasaste. Sí. Ese campo, nada, de habilitado y deshabilitado, y lo que muestra esa es la primera pantalla. Cuando más adelante veamos todo el circuito, en la primera pantalla yo le voy a tener que decir qué solicitud quiero dar de alta. Entonces lo primero que me va a mostrar es un combo con todos los tipos de solicitudes. Los grupos de solicitudes, perdón. Ahora sí vienen los tipos de solicitudes, que esto por ahí es la parte más engorrosa de configurar, la parte un poquito más complicada. Como usuario final, en lo más, digamos, es un combo más con datos que voy a tener, que son los tipos de solicitudes que voy a poder dar de alta. Como dijo, hoy tenemos 5, que son 5 tipos de licencia. La licencia anual, la licencia por permisos especiales, las razones particulares y la de estudio. Bueno, estos tipos de solicitudes también se van a dar de alta, pero la forma digamos, de trabajar, dependiendo de qué tipo de solicitud voy a tener y las pantallas que van a seguir o las autorizaciones que van a tener, todo ese tipo de solicitud está dentro de esta tabla. Entonces, yo acá remarqué por ahí los campos un poquito más importantes, o los que pueden ser un poquito más tediosos de configurarlos. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando yo voy a dar de alta un tipo de solicitud, yo le voy a estar diciendo, que más adelante vamos a ver, el tipo de autorización que va a tener esa solicitud. Después, también va a tener el dato, ese campo datos gestión, es con qué variantes de licencia va a trabajar, qué impacto va a tener esto que mencionó Ceci en un momento, si es automático o manual. Todo eso ahí en ese campo de la base, eso es un JSON, y todo eso se configura a mano ahí. Esto ya viene precargado, pero bueno, está bueno saber qué es lo que se puede tocar y de qué forma, para que no sea tan tedioso, qué campos sí, qué campos no, y qué dejar así configurado como viene en la instalación. Y después, bueno, tenemos el último campo, una más atrás, que es el ID del grupo de solicitud, que es lo que vimos primero. Hoy solamente vamos a mostrar en ese ID grupo de solicitud los del grupo de licencias no docentes. Ahí tiene como ejemplo otros dos más, los últimos, que son viático y duplicado, porque eso puede ser que, para que vean que puede haber otros tipos de solicitudes, pero bueno, hoy solamente trabajamos con las licencias. Ahora sí. Ese campo JSON que yo le decía, el dato gestión, tiene un montón de datos, pero quizás los más importantes van a ser el servicio que va, esto ya por ahí es más técnico, el servicio que va a utilizar, que va a ser contra, en este caso contra Mapuche, contra el módulo de Mapuche. Ahí se configura qué servicio es el que va a trabajar. Después hay una parte que esto por ahí es muy importante, que es la lista de valores, que ahí lo que nosotros ponemos son los ID que tienen las variantes de licencias en mapuche. Por ahí esto, visto así, es medio complicado, pero cuando ustedes van a dar, por ejemplo, de alta una solicitud, ya en el segundo paso, cuando lo van a aprobar, cuando allá hay un área, una persona que lo va a aprobar, le va a decir sobre qué licencia, sobre qué variante de licencia de mapuche. Entonces, yo poniendo esta lista de valores, en lugar de desplegarme todas las licencias
Por ejemplo, si estoy pidiendo una licencia por vacaciones, en lugar de desplegarme todas las variantes de las licencias de vacaciones, me va a desplegar solamente las opciones de lo que son las licencias LAO. Si yo ahí no pongo nada, me va a traer todo. Lo mismo con cualquier tipo de solicitud. Esto ya es más la parte de configuración, pero para la parte cuando se acepte esa licencia. En las últimas pantallas, quizás como usuarios finales eso no lo vamos a ver, pero sí el área, el responsable o la persona que va a tener que hacer esto. Está bueno saber lo que es si le muestra un desplegable con 50 licencias. Hay una forma de configurar para que muestre solamente las licencias que son aceptadas para una licencia LAO o para una de permisos particulares. Entonces, de esta forma se restringe ese conjunto de datos. Y acá también, Ahí. también se configura esto que habló Ceci en su momento, el impacto. Si va a ser automático o manual, también lo voy a poner de acá. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado esto, va a ser cómo va a trabajar la solicitud al momento de aceptar, digamos, la solicitud. Después, bueno, están las pantallas. Esto de pantalla de impacto de solicitud o impacto LAO es también las pantallas que me va a ir mostrando. Yo acá configuro, hay una parte que vos también configuras si esa pantalla va a ser que me pida una fecha, que me pida, por ejemplo, para la licencia, el rango de fecha, entre qué fecha y qué fecha me voy a pedir una licencia. Si es una de razones particulares, va a haber una pantalla que tiene solamente una sola fecha, como va a decir, bueno, qué día querés pedir la licencia por razones particulares. Bueno, toda esa parte de configuración también se hace de forma manual en esta parte. Bueno, uno de los campos que hablamos en la tabla anterior era el tipo de autorización que va a tener. También Ceci mencionó que lo pueden aprobar jefes, uno o más jefe, áreas, una o más áreas. Bueno, todo eso, los tipos de autorización y la solicitud que hablábamos anteriormente, el tipo de solicitud, eh, yo configuro acá mis tipos de autorizaciones. Esos tipos de autorizaciones, digamos, yo le voy a decir que me apruebe uno o más jefes en paralelo, quiere decir que le va a llegar a distintas personas de área y lo pueden ir autorizando de forma simultánea. Pero también puedo decir que me lo apruebe uno o más jefes, pero de forma secuencial. Primero me lo aprueba A, después me lo aprueba B. Entonces va a ir pasando esa solicitud por las distintas personas responsables que yo voy a ir eligiendo también en una pantalla, en ese circuito, yo voy a ir eligiendo a qué persona me lo tiene que autorizar. Y lo mismo con áreas, pues puede ser que yo diga, bueno, lo tiene que aprobar solamente un área, lo puede aprobar un área distintas áreas en forma secuencial, bueno, y un mix de eso. Eh, la configuración y, digamos, la amplitud que tiene, digamos, esto es, digamos, todas las combinaciones que uno quiere. Pero bueno, dentro de eso yo le digo, va a caer en uno de estos tipos de autorización y el tipo de solicitud va a trabajar dependiendo del que yo elegí. La siguiente. Después, bueno, tenemos las distintas áreas. Esto también es fácil, digamos, es cargar un área, por ejemplo acá, dirección de personal, pero puede ser que sea, que yo diga, bueno, hay una solicitud que sea para el área de presupuesto, hay otra solicitud que sea para la gestión de datos de diplomas. Entonces, cuando llegue más adelante que haya distintas solicitudes, acá va a haber distintas áreas. Hoy en día, como decíamos, esto del pedido va a ser de licencias. Bueno, el ejemplo que estamos dando es el de dirección de personal o recursos humanos. Y esto en el tipo de solicitud vamos a poner el ID de este área. Después, bueno, tenemos los usuarios autorizantes.
cuando cada área va a tener, que mencionó también Ceci en su momento, que cada área puede tener un usuario o dos o n usuarios. Estos usuarios de área, acá lo que me pareció importante mostrarle es que cuando vamos a dar de alta, si lo vamos a hacer de forma, digamos, manual, acá sobre la base, ese ID de usuario que me está pidiendo, es el ID de usuario, esto está enganchado, pues, uno de los requerimientos, con SUARI. Entonces, dentro de las personas, dentro de todos los usuarios que tiene ARAI usuario, yo le voy a decir qué usuarios son autorizantes. Y de esos usuarios autorizantes, estos usuarios, además de ser autorizantes, pertenecen a este área. Porque yo puedo ser usuario autorizante, pero no pertenecer a ningún área. Entonces, esto de lo que hablaba anteriormente, que puedo autorizar, pero no pertenezco a área. Entonces, cuando haga el circuito que autoriza jefe, yo tengo que estar dentro de estos usuarios autorizantes para poder seguir el circuito. Si no, es como que esa solicitud no la autorizó nadie. Puede llegar, nada, me equivoqué, se lo mandé a una persona y no es usuario autorizante y esa solicitud muere porque no está aceptada dentro de lo que es un usuario autorizante. Entonces, acá lo importante es que ese usuario autorizante esté dentro de array usuario y esos ID tienen que pertenecer a array usuario. Acá como dato de color. Como no tenía acceso a la base, yo ahí remarqué el ID de usuario de array usuario con el ID que hay dentro de la tabla y no son iguales, pero bueno, porque son distintos datos. Pero bueno, la idea era mostrar que tengo que ir a un lado y verificarlo y copiar ese ID. No es que me equivoqué. La siguiente. Y lo mismo, bueno, ahí estaba hablando de los usuarios autorizantes, acá dentro de cada área yo voy a elegir un área, dijimos que, bueno, teníamos cargada el área de recursos humanos, dentro de ese área, ¿cuáles son mis usuarios autorizantes? Estos usuarios también, yo puedo tener un montón cargado y en su momento puedo decir que pertenece a este área o sacarlo de ese área, entonces se habilitan o se deshabilitan. No es que una vez que lo cargué ya quedaron, sino bueno, va a tener esa opción de poder habilitarlos, deshabilitarlos, estar dentro o no dentro de un área, un usuario. Eh, Esa parte ya en configuración dentro de lo que es el bundle de solicitudes ya está hecho. Eso sí se va a poder, en su momento se va a poder hacer, poder agregar usuarios. Pero bueno, estaba bueno también verlo más de forma más técnica, digamos acá, de cuál era la tabla y qué es lo que los campos. Y digamos como dato, esto del ID de usuario que tiene que estar en array usuario, que me pareció bastante importante porque puede llegar a surgir alguna consulta. Y bueno, esa es la parte por ahí más técnica y más tediosa de todo lo que es esto de solicitudes, que por ahí como usuarios finales no lo vamos a vivir, pero por ahí como parte del grupo de soporte puede llegar a venir un montón de consultas. Yo creo que lo que más van a venir son los tipos de solicitudes y cómo configurar todo eso y para que trabaje como ellos quieren que trabaje. Y es todo sobre esa tabla casi. Bueno, ahora le voy a dar el paso a Caro Bien, con todo con todo lo la más demostración. claro, vamos a ver brevemente en pantallas cómo sería esto de pedir una solicitud y que después la autorice y demás, ¿sí? Bueno, como dijimos al principio, cuando está habilitado el bundle de solicitudes, les va a aparecer en la bandeja del Warpe esta opción de menú denominada solicitudes, que tiene dos elementos, ¿sí? Uno es el denominado bandeja de solicitudes, que desde aquí es donde se pueden ver y gestionar todas las etapas de una solicitud. Y después tenemos la opción de nueva solicitud, que bueno, como su nombre lo indica, es para crear una nueva solicitud por parte del usuario que está logueado.
cuando hacemos clic en este botón de nueva solicitud para generar una nueva, ¿sí? Como también se dijo anteriormente, tenemos que seleccionar un grupo y un tipo de solicitud. En el grupo de solicitudes se van a mostrar las diferentes categorías y obviamente, como se dijo, el único que está activo hoy es el de licencias no docentes. Y en el caso de tipo de solicitudes, también se muestran los tipos de solicitudes asociadas al grupo de solicitudes, que hoy día las que están activas son por estudio, permiso excepcional, permiso particular y la licencia anual ordinaria. Una vez que se cargan estos datos y obviamente se aprieta el botón continuar, dependiendo del tipo de solicitud, se va a mostrar una pantalla que le va a pedir determinada información y van a tener que completar algunos campos. Bueno, en el ejemplo que vamos a ver ahora, lo pensamos para lo que es una licencia anual ordinaria. Cuando el usuario intenta entonces registrar una licencia anual, primero, el bundle lo que va a controlar es que sea un empleado de la institución que tenga designado un cargo activo en un escalafón que corresponda y además captura el plazo que tiene el saldo, digamos, de días de licencia anual ordinaria. Para registrar esto es necesario completar los campos fecha desde, fecha hasta. En el caso de la fecha desde, tiene que ser hasta 30 días previos a lo que es la fecha actual que se está registrando y obviamente la fecha de desde tiene que ser mayor, la fecha hasta, perdón, tiene que ser mayor a la fecha desde. Una vez que se ingresan, bueno, todos estos datos, bueno, los días solicitados y los restantes se autocalculan en base a las fechas. Se puede agregar una observación en el campo, se guarda esta solicitud y pasa, digamos, ahí pasaría a formar parte de la bandeja de solicitudes y va a ir pasándose, digamos, de diferentes solapas de acuerdo a la etapa en la que esté, ¿sí? El primer estado en el que se encuentra una solicitud es el de creada, ¿sí? Que como dijimos, la va a poder ver el usuario desde la bandeja de solicitudes, la solapa mis solicitudes. Lo que va a poder hacer acá el usuario es, a través del botón del ojito, ver detalles específicos de esta solicitud que se registró y también lo que va a tener la posibilidad en este caso es de eliminarla, que es a través del iconito del tachito de basura, o la va a poder derivar en el caso de que esta solicitud vaya a generar un proceso de autorización. Este proceso de autorización obviamente está determinado por el tipo de autorización vinculada al tipo de solicitud, ¿sí? Como dijimos anteriormente, hay diferentes tipos de autorización que puede tener una solicitud. Bien, bueno, eso sería así se vería, digamos, cuando hacemos el clic en ver detalles. Fíjense que se ven, bueno, diferentes datos, número de solicitud, el tipo, observaciones, las etapas, los movimientos de la solicitud, el estado en el que se encuentra. Y cuando la deriva, que sería la siguiente pantalla, depende del esquema de autorización que tenga asociado este tipo de solicitud, es los datos que me va a pedir que yo cargue. En este caso, como es un tipo de licencia de LAO, el esquema que tiene, digamos, asignado es aprueba uno o más jefes en forma secuencial y luego aprueba área responsable. Entonces, si se inicia un proceso de autorización, el primer paso de la cadena de la instancia sería enviársela a otro usuario para que la autorice, que obviamente en este caso sería el superior, digamos, el superior inmediato, ¿sí? Entonces ahí, bueno, se iniciaría el proceso de autorización, se selecciona que se envía a autorizar a un usuario y obviamente se tiene que cargar el nombre se tiene que seleccionar el autorizante que va a autorizar esta solicitud. Lo que no dije es que cambia de estado creada a estado en proceso de autorización. Y ahí sí pasa a la siguiente solapa, que es mis pendientes de autorización. En este caso, el usuario que recibe, al que se le derivó, digamos, la solicitud, es quien va a ver en esta solapa, en la solapa mis pendientes de autorización, esta solicitud que le han derivado, ¿sí? Las acciones que pueda llevar a cabo la persona sobre esa solicitud
digamos, tiene que ver con el rol que tenga asignada a esa persona y el esquema de autorización asociado al tipo de solicitud, ¿sí? O sea que va a poder llevar a cabo diferentes acciones dependiendo de los permisos que tenga. Al igual que en las solapas anteriores, se puede ver un detalle de la solicitud, donde se ve el tipo, número y demás. Y de acá lo que puede hacer es autorizarla o no autorizarla, ¿sí? Si la persona, o mejor dicho, si el usuario en este caso decide autorizar digamos, la solicitud, lo que puede hacer es derivársela al siguiente usuario en la cadena que está definida en el esquema de autorización, o si él tiene la potestad para autorizarla, la autoriza él mismo. Y si no la quiere autorizar, también lo va a poder hacer y en ese caso va a quedar en estado rechazada, es decir, la solicitud se rechaza y se tiene que volver a generar una nueva solicitud. No es que esta se puede editar y cambiar el estado después, no, directamente queda rechazada y si el usuario que solicitó, que hizo la solicitud va a tener que generar una nueva en todo caso. En la siguiente pantalla vemos cómo, digamos, cómo sería si quiere autorizar o rechazar. En el caso de que la vaya a autorizar, también le va a aparecer una pantalla donde va a tener que confirmar la autorización, ¿sí? Mismo caso para cuando quiera rechazarla, le va a aparecer una pantalla donde va a tener que confirmar el rechazo de esa solicitud, ¿sí? En ambos casos también le deja ingresar una observación a cada una de las solicitudes. Bien. La siguiente solapa de la bandeja de solicitudes es mis autorizaciones. Acá aparecen todas las solicitudes que están autorizadas y sobre las cuales el usuario tuvo alguna intervención. Lo único que puede hacer es ver un detalle de las solicitudes, nada, no mucho más que eso. En la siguiente solapa, la siguiente, digamos, solapa de la bandeja de solicitudes es mis pendientes de finalización. Acá aparecen todas las solicitudes que ya están aprobadas y que, digamos, se tiene que llevar a cabo una acción extra para poder finalizarla y para poder cambiarle el estado, ya sea a trámite exitoso o no. Como verán, los iconitos también se puede ver un detalle de la solicitud o se pueden realizar 3 acciones posibles más. Una es marcarla como trámite exitoso. Eso quiere decir que en el sistema de gestión, por ejemplo, en este caso Mapuche, ya se impactó correctamente la licencia. Entonces acá la tenemos que marcar como trámite exitoso. La otra opción es marcarla como trámite no exitoso, que sería cuando no, por alguna razón en el Mapuche no se pudo impactar esa licencia. Y el tercer iconito, que es el de impactar, es cuando, en ese caso, es cuando está en forma automática, vinculado con el sistema de Mapuche, digamos, y lo que va a necesitar en este caso, que sería la siguiente diapositiva, en este caso lo que es necesario hacer si hacemos clic en el botón impactar es completar, o mejor dicho, registrar ciertos parámetros que son necesarios para registrar esta licencia en el sistema Mapuche, que en este caso, por ejemplo, en el caso de un alao, sería a qué cargo está asociado esa licencia que estamos registrando y también qué variante del lao le corresponde. Esto que les decía hoy Mari, que se seleccionaba automáticamente de acuerdo a lo que esté activo, la variante de licencia lao, bueno, lo podemos hacer desde esta opción. Bueno, guardamos en ese caso y ahí sí recién se va a llevar a cabo el impacto en el sistema Mapuche. Y bueno, como última diapositiva, no, quedan 2 más, perdón. La última solapa. La última solapa es de mis finalizadas, que básicamente en este caso aparecen todas las solicitudes que ya han sido finalizadas, ya sea con trámite exitoso o no, y únicamente aquellos usuarios que tengan la potestad de finalizar los trámites van a poder ver datos en esta solapa. Si el usuario no tiene permisos para finalizar solicitudes, en esta solapa no le va a aparecer nada. Ahora sí, como última diapositiva, bueno, para que todo esto funcione, digamos, los requisitos técnicos que va a ser necesario tener son
Por un lado, una instalación funcional de Warpe, tener acceso a la API de Araí Solicitudes, lo mismo para acceder a la API de Mapuche. Y obviamente tiene que estar habilitado el bundle configurando la variable de entorno como activo, digamos, con valor igual a 1. ¿Sí? Con todos esos requisitos debería quedar activo y funcional el módulo.